Ya, Silvana, ya iniciamos, creo. ¿Sí iniciamos? Sí, Hola. ya iniciamos. Eh, Ya. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Bien. ¿Bien? Sí, ¿qué has hecho? ¿Por qué no? Este capítulo yo se lo quiero dedicar a mi amigo Luis, la otra vez que me vio, porque le faltamos no el respeto. Le mentimos, o yo le mentí. Los dos le mentimos porque también es responsabilidad suya lo del podcast. ¿Quién es Luis? Siempre te... Oh, qué feo que digas quién es Luis. Siempre te hablo de Luis. Luis es el único que ve todos los capítulos completos del podcast. Ah, el más real, dices. El más El más real. real. El que cuando termina de verlo dice, ya lo vi, pueden borrarlo. Se le queda grabado en el cerebro. Lo Las podría cosas que transcribir. decimos. Podría transcribirlo. Él va a ser nuestro archivo viviente. Ya. Y me ve y me dice, mano, no han subido nada. Y dijeron que iban a subir algo en julio y no subimos nada efectivamente. ¿Por qué no subimos nada en julio? Y lo subimos ahora casi finales de agosto. En partes, mi culpa. Como. Ja. Ah, porque habíamos coordinado. O sea, igual no vamos a subir nada en julio porque estaba chambeando. Sí, eso también quería decir, porque estoy chambeando. Pero este capítulo iba a salir la semana pasada. Pero a Kanga se quedó jatazo. Y le dije, Sí. vamos a grabar. Y nunca me respondió. Hasta le Ese llamé. sábado fue muy feo. Es que, o sea, íbamos a grabar domingo, pero el sábado en la noche. Ah, sí, le robaron. Cuenta esa hueá me cae. Oye, no la puedo contar porque no es mi. O sea. Yo le voy a contar. No, me van a fundar. Pero ella no sabe. O sea, a mí me ha contado, ella no me lo contó, me lo contó otro amigo que fue. Que van a la fiesta de una compañera. Yo no quise ir porque dije, no, voy a estar cansado. Justo yo no fui porque voy a estar cansado y no voy a poder estar de todo lúcido para el capítulo de mañana. No, sí, yo sacrifiqué esta no, fiesta. Dije, no voy a ir. Perdón. Y dije, ya bueno. Entonces, no voy. Y ¿qué decir? No voy y en la fiesta de la compañera llevan a unos chicos que son raperos, así, chiqui, y le roban el pastel. Mala, o sea, para mí me parece que es no, ese es barrio, batería, no entiendo, este serio. Ahí hay dos teorías, o yo soy un huevón, o el que le robó el pastel, capaz uno, a mí me parece unos considerados, porque ni siquiera les invitaron al pastel. Están viendo eso y me van a enfriar, no sé, no creo que parezcan de los que enfrían, yo creo que sí harían un mea culpa, y dirían, hicimos mal en robarle pastel, vamos a comprar un pastel de metro. Porque seguramente el pastel que le compraron ni siquiera era un pastel de una pastelería así, medianamente bonita. Pero al menos, si le compran una selva negra de metro, yo creo que ya hay cierta parte del daño resarcido, ¿no? ¿Tú qué opinas? Por favor, paguen el pastel. Si bien la para robar el pastel. Ya cállate, Nick. Mira, yo cuando era chivolo, yo me iba a quinceañeros con mochila y con tupper. Porque yo me robaba yo agarraba mi tupper, me acuerdo una vez un mozo me dice, estábamos sentados y pasa el mozo con una bandeja de alfajores. Y yo yo veo viniendo y saco mi mochila. Dijo, ¿puedo guardarme algunos? Y me dice, sí, mano. Y yo, porque era así, barrio, pues mi hermano. Y me dice, sí, mano, agarra normal, con confianza. Y yo agarré, ¡fum! Me metí como 10 alfajores. Y cuando me vio poniendo así, el mozo sacó la bandeja. No, pero man, no seas abusivo, me dice. O sea, los chicos en la fiesta se hicieron un geek. Un ni de 15 años. No tenía ni 15 años, haber tenido 14 por ahí. 14, 15. Ya se hicieron un geek de 14 años. Entonces, ellos tendrán más de 20, quizá. Así que para pensar, señores. Dios mío. Qué gracioso, de verdad, qué irónico. Pero, mira, aparte de esa fiesta, ¿por qué no grabamos? Eso fue en agosto, la semana pasada. ¿Por qué no grabamos nada en julio? ¿Tu chamba? Porque estaba chambeando en la FIL. ¿Y saben qué? Acá les voy a dar... Mira, yo trabajé, perdón, en Crisol. No voy a decir, ay, pero... ¿Por qué dices? Porque la verdad no vale la pena. Hace 2 semanas le lamé la cola a Crisol. No le lamé la cola a Crisol. Sí, ¿Por qué le lamé la cola? Quiero trabajar ahí. No, porque... Ay, de verdad que le he pasado muy bien. La pasé muy bien porque... O sea, claro, por tus compañeros, pero también decías que si pudieras trabajarías en Crisol. No. Sí. ¿En Crisol? No. Sí. No he dicho esa huevada. Lo dijiste, de verdad que lo dijiste. No. Sí, porque dijiste, sí, me gustaría ser librero. Y no, yo dije que me gustaría ser librero, no en Crisol. No, pero también dijiste en Crisol porque te lo habían ofrecido y dijiste que te gustaría aceptar. Lo había pensado porque quería un trabajo. No porque yo quisiera. No sé, sí estaba lo mejor. Mira, ¿quién sabe más? ¿Ella, que no soy yo, o yo, que yo soy quien lo ha dicho y lo he experimentado en carne propia? Ahí pueden sacar. Tú tienes más sesgo, creo. Yo tengo más sesgo. Es como ella es el doctor que hace. Sí.
es un tema de aborto, digamos, yo soy la mujer embarazada, ¿no? O sea, ella va a decir, ella me puede quizá dar yo te recomendaría, pero al final el cuerpo es mío. Quien estuvo ahí parado 12 horas atendiendo a clientes malagradecidos que pedían, te lo juro, es un suplicio trabajar. Hay unas señoras que piden a una tía Rosa María Cifuentes. Yo en mi vida había sacado a esa tía, ni en pelea de perros la he visto. Y así pedían su libro a cada rato. La señora, mira, los libros de autoayuda y los libros de hacerse rico, para mí son un robo. Porque, mira, acá justo yo me compré este libro, que tengo un club de lectura. Un saludo a mis amigos del club de lectura. Y acá pueden ver que hay pocos espacios en blanco, ¿no? Está llena la hojita de texto. En los libros de autoayuda hay páginas que son solo 3 frases y cambian a la siguiente, como si fuera un poemario, ¿no? Pero el poemario es delgadito y los poemarios no son tan caros, a menos que sean poesías completas. En cambio, estas weas, o sea, son libros así, más o menos de ese grosor, quizá un poco menos, y te los venden como a 90 soles. Hábitos Atómicos están a 99 soles, precio regular. No seas malo, hermano. Pero ya. Por eso es que no pudimos sacar un capítulo. A ver, cuéntanos, habla tú porque siento que ya he hablado mucho y no quisiera... Pero no sería mejor que termines de contar tu experiencia, Crisol. Sí, pero después tus amigos empiezan, no sé, tus amigos, no sé quién te dice esa vaina de que Nick habla mucho y yo te quiero escuchar a ti, Silvana. Fue a quien llamas Tilín. Fue Tilín, ese Tilín que baje. El punto es que si te dan la oportunidad de trabajar en Crisol en la FIL, desaprovechenla. Yo la verdad me pareció, para lo que gané, Ganaste menos que todos, ¿no? O no todos, pero o sea, que los compañeros que me presentaste. Yo no sé cuánto gané yo, pero yo te podré decir que gané. Yo pensaba ganar 1800 soles. Gané menos 1800 soles. Así que me parece que sí gané menos. Lo que sí me dijeron fue que a los de Crisol les pagaron menos que al resto de trabajadores de la FIL. O sea, otros compañeros que estuvieron en puestos de la FIL les pagaron más que lo que le pagaron a los de Crisol. Probablemente. Y encima la comida me parece que fue una basura. Pero lo que sí podría, como así jugar la de abogado del diablo, es que fueron bien transparentes. Les dijeron que iba a ser una mierda y efectivamente fue una mierda. Sí, yo pensaba, no creo que sea tan malo. Sí, fue horrible. Jornadas de 12 horas. O sea, igual, como que todos nos lo dijeron, pero yo pensé, estoy exagerando. Y eso que dijeron que esta feria fue bastante más bajita que la de años pasados. Claro. Entonces, igual yo creo que el principal villano acá es la Cámara del Libro Peruana. Es como cuando te agarras con la presidenta, pero la presidenta que también es mala, ojo, la presidenta abajo Boluarte, pero los verdaderos villanos son el imperialismo yanqui. Entonces, no es como que si votamos es como esta idea de que si queremos que votamos a Dina, después vendrá alguien que será más noble y puro corazón y ese héroe nos salvará. No, porque igual tenemos al imperio yanqui. Y ya, ese es mi momento chavista. Dije, yo soy chavista porque le estaba viendo el Chavo del 8 la otra vez. Y me gustó. La verdad es que el Chavo del 8 es una muy buena serie. No he visto el biopic que le están haciendo a Gómez el año. Pero dicen que está buena. Sí, a una amiga le gustó mucho. Un saludo a Mayra. Ya. A ver, cuéntanos. ¿Tú qué tal? ¿Qué estás haciendo mientras yo era un esclavo asalariado? Mal pagado. No, yo creo que sí mal pagado. Yo también estaba trabajando. Pero yo tengo trabajo de oficinista, así que... Hay gente que siempre dice que el trabajo de oficina es basura. No es tan malo. Cuando es un trabajo malo, de verdad, el trabajo de oficina te parece que es lo mejor. Probablemente. Creo que te absorbe un poco el alma, pero debe ser mejor que estar 2 horas parado. O sea, definitivamente de ley. Sí, no, pero ¿sabes por qué? Porque no tratas... Yo creo que, o sea, sí, había días que yo el segundo día de trabajar, dije, ya no quiero trabajar, porque me dolía tanto el pie. De verdad es horrible. Qué bestia. Es un suplicio. Pero ese suplicio, esa frase se me ha quedado desde que leí Vigilar y Castigar, de Foucault. Siempre dice el suplicio y suplicio. Muy buen libro también. Pero, quiero decir que lo peor es el trato con las personas. Hay unas tías bien prepotentes. Te voy a contar 2 experiencias, solo 2, porque tengo un montón de experiencias. ¿Y saben quiénes van? Es que siempre va gente blanca, así prepotente. Había una tía una vez que va con su sobrino. No, perdón. Pero una tía que me pide psicoanálisis, ¿ya? Y le digo, ¿te lo dice así, psicoanálisis? ¿Ah? ¿Te lo dice así, psicoanálisis de frente? No me acuerdo si dijo psicoanálisis o Freud. Uno de los dos me dijo. Yo le dije, sí, tenemos aquí, no tenemos mucho, tenemos interpretación de los sueños, pero está en la editorial Edimat, que no es una editorial muy buena.
Pero fuera de eso, no tenemos nada. De hecho, nos debieron entrar más de Freud, ¿ah? Pero tenemos a Zizek, por ejemplo, que es un filósofo psicoanalista que habla de Lacan, y le empecé a aplicar, ¿no? Sobre teoremas de Lacan, del otro y el gran otro, del objet petit a. Me dice, ya, pero lo decía con su acento de pituca, ¿no? ¿Y tienes algo de filosofía? Y le dije, bueno, algunos creen que el psicoanálisis es filosofía. Y ahí me empieza a hacer un mansplaining, pero era mujer, entonces sería un womansplaining. Y ahora yo diría, pero no existe womansplaining. Está bien, no era un womansplaining, pero me empecé a decir, la filosofía es ta, 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 ta. Y eso no es, no es psicoanálisis. El psicoanálisis no es filosofía, es psicoanálisis. Y yo le iba a decir, esta señora. Pero dije, si usted cree eso, ¿qué puedo hacer? Algo así. ¿Le dijiste eso? Dije eso en su cara. Ya, A mí me gustan las tías prepotentes. o sea, a nadie le gusta, solo que como estás trabajando. Sí, pero a mí yo no me dejo ningunear. Bueno, Aunque me despidan. Es que a veces sí buscaba pelearme para que me despidan. Porque es que hay unos tíos que de verdad no valían la pena. Y otra, esta va para las girlies. Que pobrecita, había una chica pobrecita. Fue con, sí te conté sí, que la de que fue con su pareja y agarro los libros. Uno es el de La Metamorfosis de Kafka y otro es Ficciones de Borges. Y dice, ¿cuál debería llevarme, amor? Y la chica, y el chico le dice, mira, ficciones no, porque este es metafísico y no lo vas a entender. Metafísico. O sea, le dice, mejor dile que es burra, de frente. Suena raro. Un huevón, patita. Ficciones no se me hace metafísico. Yo no lo he leído, pero lo poco que he leído de Borges, o sea, me parece bueno. Me parece, sí, que es bueno, pero no me enamora como muchos. No he leído ficciones. Pero igual, el pata decía, no vas a entender esto. Y el de Metamorfosis es algo complejo, así que tampoco creo que... Y dije, este está loco. Bueno. Y es así. Viste a un machito normal. Sí, la verdad que sí. En su hábitat, Crisol. Y eso me dice una amiga, y digo, me dice, amiga, date cuenta. Y dije, sí, la verdad que amiga, date cuenta. Un saludo para esa pobre chica. ¿Debe ser pobre chica o estoy revictimizándola? Normal, dilo. Sí, ¿no? Porque sí, pobrecita, ¿cómo está en ese huevo? Es una situación de pobreza social. No sé si es pobreza social. De hecho vamos a ver después de pobreza. No sé si lo traje. Ojalá sí. Sobre mi libro para hacer los apuntes. No lo traje, qué pena. Había traído sobre... había hecho los apuntes... Bueno, después vamos a hablar sobre el deporte popular. Podemos hablar de eso. Creo que podríamos empezar así. Sí, vamos a hablar de eso ahorita. A ver, acá tengo el libro. ¿Cuál edición está más bonita? Espérate, la tuya está, la mía está firmada. ¿Está firmada? Sí, es para... No, para... Ay, no, es para... bueno, no, o sea, no sé si lo firmó una persona, o sea, la persona que era dueña de este libro, o si lo firmó una persona regalándoselo a alguien más, porque también he visto que eso se hace. Montalbán. Bueno, un saludo. ¿Está firmada? ¿Qué queda? Me acuerdo que me compré hace años. Oye, son ediciones distintas, no me había dado cuenta. Sí, lo mismo es antiguo. Mira. Sí, ¿no? La portada de una edición más reciente y una portada hecha con papiro. Es hecha con papiro. ¿Sí? Papel periódico. No, pero a ver cómo se siente el tuyo. Se siente igual el de... no, tío, se siente... Mira, toca el tuyo y toca el mío. A mí me parece está más delgadito. Papel periódico, ¿no? Sí, está más delgadito. Este está más grueso. Está amarillo, qué feo. No, mentira, la verdad es que está bonita, ¿no? O sea, son creo que 100 páginas lo que tiene todo este... Mira, por ejemplo, este está lleno. ¿Ves que las hojas están llenas, no hay espacio? Ya, esto, por ejemplo, en un libro de autoayuda de cómo hacerse, o de cómo hacerse rico, nunca lo vas a encontrar. Te lo juro que abuso, viejo, y cobrar. Mira, para separar capítulos, ¿no? Pero igual, un abuso de esa gente, cómo le gusta robar. ¿Sabes? Confesión vergonzosa, no lo había leído hasta ahorita. Sé que es como uno de los libros más importantes de ciencias sociales y todo eso, pero no sé tú, pero a mí ningún profesor me lo mandó a leer. Y ya, o sea, sí sé que hay gente muy comprometida que puede leer una cosa mientras está en clases. O sea, pero es difícil, ya es difícil. O sea, manda muchas lecturas en la universidad, luego los pocos meses que tienes de vacaciones quieres huevear y ya, ¿no? Nunca me lo habían mandado a leer, nunca lo había leído, recién lo leo. Perdón, sociología supongo. Perdón, o sea, no te culpo porque la verdad es que... Perdón, Germana. Primera vez que también leo este libro, este ensayo. Me pareció bueno. Sí, y sí me parece muy necesario y muy actual. Se hace 41 años, 42 años.
Eso Del se 84. publica ¿Cuándo se publica esto? En el 84. Sí, sí, porque me acordé de esa pésima novela que es 1984. ¿Quieren leer una distopía de verdad? ¡Ya! Léanse esto. No, no una distopía de verdad, una novela distópica. Esta es una novela distópica de verdad. Bueno, El cuento de lo que de Margaret Atwood. Pero de eso vamos a hablar, o yo voy a hablar por lo menos más tarde porque es una novelaza. No la he terminado, voy creo que 130, 50 páginas quizá, no un poco más. Pero es muy buena novela, no como 1984. Por favor, no te voy a interrumpir más. ya. Y digo que es actual porque me describe los inicios de todas las cosas que vemos actualmente en Perú. Bueno, yo diría que el tema del deporte popular y las migraciones ya no es algo tan actual porque, o sea, me parece que ya ha disminuido. Eh, pero, o sea, cosas como la economía informal, la crisis política, eh, lo que Matos Mar llama la incapacidad del Estado. O sea, todo eso sí, como que. La existencia de un Perú oficial también es. Porque todavía sigue existiendo el Perú oficial. De hecho, yo creo, pero sí, después voy a decir lo que yo creo. Ya, eso también. Así que me parece relevante leerlo. Sobre todo, bueno, al menos a mí sí me interesa mucho el tema de la economía informal. Últimamente, porque. eh, o sea, también intuitivamente estoy de acuerdo con las críticas, como lo que hace siempre el profesor Calderón, de que, o sea, realmente no es que haya una economía formal e informal tan separadas, sino que están en constante interacción, las empresas formales compran empresas informales porque es más barato y todo eso, y eso también lo menciona este libro, y me parece que para poder empezar a caracterizarlas es un buen inicio, ya que es un libro escrito más o menos en la época donde estaba extendiéndose ese fenómeno. Así que ya, eso sobre la importancia del libro. De ahí, eh, pucha, o sea, la idea central, me parece, no sé si estás de acuerdo, del ensayo es que no hay un proyecto de nación, que tiene que haber un proyecto de nación y que ese no puede ser, o sea, no puede venir del Perú oficial o de la formalidad como se la ha entendido hasta ahora, o bueno, como se la había entendido hasta ese momento, o se la sigue entendiendo, sino que tiene que venir de las formas de las clases populares que estaban acrecentándose en esa época, justamente. Y bueno, las cuales describe como con características andinas, migrantes, un poco de síntesis también, porque sobre todo hay como mucha creatividad hasta cuando habla de el tema de la, o sea, nunca habla de una asimilación cultural completa, sino, o sea, creación, transformación, contacto, todo Ujú, eso. ujú. Y ya, y que básicamente de eso se debería, en eso se debería basar la idea de nación y bueno, un Estado que sí funcione para todos los ciudadanos y todo eso. Y, o sea, sí tengo mis críticas a esa idea, pero, o sea, esa es Sí, sí, la sí, idea sí, sí, central sí, del sí. texto. Sí, 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 sí. ¿Has ese video de dos escritores que empiezan a hablar y uno le dice, porque esta idea de ponerle un principio de incertidumbre a la novela y el otro, sí, 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 sí. No, no lo he visto. Es buenísimo porque Pata le empieza a hablar así, súper emocionada y es como que, sí, sí, cállate un rato, sí, 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 sí. No te estoy diciendo sí, cállate un rato, sino que me perdí en un momento, porque me perdí hasta me dijiste crítica, porque justo empecé a ver, ya ha subrayado todo acá. Y me acordé, porque yo le compré este libro a Silvana, o sea, Gracias. no con mi plata, sino que yo fui Sí, yo lo y mando. yo le dije, ¿quieres este libro? Y dijo, así está 15 soles. Dije, está todo subrayado, pero me di cuenta después de pagarlo. Y dije, mi Silvana ha subrayado todo y le ha puesto notas. Está bien bonito. No sé quién habrá sido Montalbán, pero sí, le sacó del ancho este libro. Pero, o sea, los subrayados, el que está en lápiz. El No, no, perdón, el lápiz es mío. ¿Ese no es tuyo? El, el, el que es el Montalbán. ¿Ese es tuyo? Sí. ¿Ah, sí? Yo pensaba que ese de Montalbán. No, lo del lápiz es Miren, para que mío. vean Sí viene con cómo, un lápiz. mira cómo lo masacra ese libro, entonces, si He no. sacado la mierda. O- Esto. Pero yo creo que eso está muy bien no sé si de sacarle que escribir sobre el libro. A mí me parece incorrecto. Me parece que mm, es una práctica adecuada. ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué opino yo de la lectura? No me lo has preguntado, pero yo voy a opinar. Este,
Me parece que es chévere, ¿ya? Me parece que es importante. O sea, creo que sí, cuando uno habla de por cómo entender el escenario, no sé decirlo urbano, pero creo que sí, o sea, O sí sea, puede sobre todo decirlo. urbano, porque Principalmente urbano, ¿no? sí, O las dinámicas sí, desde lo rural hacia lo urbano a partir de las masivas migraciones y cómo esto afectó todo lo económico, lo político, lo cultural. Este ensayo, que tiene sus aciertos y desaciertos, me parece imprescindible. Mucha gente le tira hate, y sí entiendo el hate, porque, por ejemplo, cuando habla de que hay este principio de... O sea, el Estado criollo, que es el Perú oficial, no hay como un intento de, como dices, ¿no? De generar este sentimiento de Estado-Nación, que van a decir esto de idea de Estado-Nación, que según un amigo, Fabián, él está en contra de... el de filo. Sí, Salud. él dice que no debería haber... No, salió ni lo va a ver esto. No debería haber un Estado-Nación. Yo no sé. Igual Nugent, por ejemplo, en el laberinto de Choliat, porque quiero traer ese libro, se me olvidó traer el laberinto de Choliat y los apuntes que tenía de ese libro. También habla de la necesidad de un Estado-Nación. De hecho, Nugent es un profesor nuestro que yo por lo menos en los escritos que he leído de él, se ve muy influenciado por esta obra. ¿Ah, sí? Qué interesante. En realidad yo creo que de Matos Mar en realidad porque hay un momento en el que hace años, un par de años habrá sido, yo me había comprado con otros compañeros el laberinto de la Soledad, yo no había terminado, aún no lo terminé de leer, y un amigo sí lo termina de leer y le dice, profe, ¿usted este libro parecía que podría ser publicado por la IEP? Aquí vale decir que yo nunca he leído un libro de la IEP tampoco. Bueno, este es de la IEP. Pero, o sea, como aquí va a otro punto, ¿no? Nugent habla de que la IEP tiene dos etapas. La primera etapa es donde Matos Mar forma parte de la dirección del instituto y cuando él se retira. Entonces, cuando él está dentro, que es cuando se publica este trabajo, cuando se publica Clase de Estado y Nación, sobre el Yanaconaje, también que es otro trabajo de Matos Mar, a él le gusta ese tipo de trabajos en Nube. Y cuando ya se va a tomar y se publica Gastropolítica, por ejemplo, o de qué colegio eres, ahí ya no le gusta ese tipo de la IEP. Igual, a mí, por ejemplo, si yo, no sé si has visto los formatos antiguos de los libros de la IEP, que son más chiquitos. Ahora los libros de la IEP son casi... Sí, sí, son grandes. A mí me parece que son grandes. Y aparte, la hoja me parece horrible porque usan A4. ¿Ah, sí? Sí, sus hojas, por ejemplo, a mí me gusta que sea así. O sea, francamente, yo no me acerco mucho a esos libros porque sé que van a estar caros. Eso, No pero. son caros, son ¿Sí? relativamente ¿Cuánto baratos. están? Depende, por ejemplo, el de Clave está en 135, creo. ¿Ah, sí? Ah, ya, pero sí tienes razón, es enorme. Los que valen la pena son los más baratos, de hecho, porque Por eso. hay otro que se llama San Felipe, que es un estudio urbano sobre la receta de San Felipe. Ah, creo que Calderón no Sí, y yo quería comprarlo y estaba a 25 soles. O sea, está relativamente barato. A mí me parece que está barato. Igual este libro se puede encontrar en PDF, por si acaso. Todo se puede encontrar, ¿Eh? Todo se puede encontrar. No, yo buscándolo, lo he buscado un montón, uno de Calderón, el de... Ah, oye, la ciudad ciudad ilegal ilegal. es imposible de encontrar. Ese sí me da cólera, mano. Sí, no lo encontré, lo encontré en la fil, de hecho, lo compré de segunda, porque supuestamente esa vaina ya está descontinuada. Así que acá hacemos Hay que escanearlo, hay que escanearlo. yo voy a cobrar Esto. para que lo escaneen. En plan, se fueron los adultos, podemos decir lisuras, ahora sí, pene. Ahí está que, Oye, sí, yo quise saludar y no me di cuenta. que me dice, no, no tiene nada que ver, ya, es que me distraje mucho, tienes razón, debo hacer una Sí, eso es que. el desborde Ya no es tu culpa, ya vamos al. Creo que podemos discutir parte por parte. Bueno, el prólogo. Me parece que el prólogo está bastante similar al. Ah, no, espera. El prólogo. Espera. La introducción. La introducción. La introducción básicamente de qué trata, O sea, explica de qué trata el ensayo y cuál es su tesis. Ajá. Y, por ejemplo, a mí me parece muy importante desenmascaro que hace Matos Mar en la obra del Perú real, ¿no? Y no hablo de real, de qué es lo real, ahora citamos a legal, no, o sea, cuando justo se quiere presentar, no sé si han visto estos videos, creo que son un ejemplo perfecto de cuando un extranjero viene acá a Perú, siempre viene a Lima y siempre se hospeda en los mismos lugares, San Isidro, Barranco, Miraflores, pero nunca vas a ver en Comas, en Caraballo, en San Martín, porque eso no es
parte del Perú real. Y justo es algo que está en pon tu WhatsApp, voy a poner tu WhatsApp. Y es algo que lo menciona Calderón en La ciudad ilegal, que habla de cuando se habla del urbanismo en el Perú, bueno, en Lima principalmente. Aunque bueno, me parece que hablar de urbanismo, no necesariamente en el Perú, sino me parece a nivel global, bajo el sistema capitalista, se entiende a hablar desde dos perspectivas, ¿no? Una que dice una ciudad dual, con una parte bien servida en la que habita una minoría y otra informal caracterizada por la precariedad de las mayorías. Este significado urbano, construido en 60 años de urbanización masiva, ha dado lugar a la forma urbana de Lima, una ciudad que aparenta estar en permanente construcción, sin viviendas acabadas y con servicios provisionales o racionados. Me parece que, bueno, ¿qué es lo que tú más rescatas del ensayo de Matos Mar? La caracterización de la economía informal. Bueno, supongo que para esa época, porque, o sea, ya las ideas de libros, o sea, a pesar de que al menos en mi caso nunca le había leído, las ideas me eran conocidas. También. Porque todos los profes lo citan. Y esto de Perú, esto oficial, no oficial, o sea, todo eso ya, o sea, ya eran como que cosas conocidas, pero diría que eso, las características más concretas de la economía informal, de ahí, pucha, al menos yo estaba tratando de verlo desde una perspectiva de clase, porque soy atorrante. Pero, Es la única explicación que puedo darte. Y, o sea, constantemente lo leía y me preguntaba cómo. O sea, porque claramente el libro sí es reformista, o sea, lo es. O sea, habla de. Claro, habla de. Cuando habla, por ejemplo, de esta conciliación entre el Perú criollo o las élites limeñas criollas y este estado bueno, no sé si decirle, es que cuando uno habla de marginalidades, muchas veces dice como, ay, dijo la palabra con M, ¿no? Entonces, a mí me da, o sea, yo no tengo problema cuando uno, o sea, el problema no es mío, el problema es cómo los demás lo pueden interpretar. Por ejemplo, hablar de la pobreza, cuando uno habla yo justo estaba hablando de pobreza, yo estaba pensando sobre la pobreza, o más bien cómo se interpreta la pobreza, porque la pobreza siempre se habla como si fuera un insulto. La pobreza no es un insulto, o sea, no estoy diciendo que ser pobre, ¿qué? Te perdiste. Sí me perdí. Pero el punto no es. El punto. No, voy a retomar lo que iba a decir. Después de que tuve. Ya. A mí lo que más me llama la atención es, por ejemplo, yo lo vi desde una perspectiva urbana. Porque justo este libro del laberinto de Choledad. Yo creo que el laberinto de Choledad y la ciudad ilegal o qué ciudad es esta, que son dos obras distintas. Ambas son de Calderón, Julio Calderón. Son obras complementarias para esta obra del desborde popular, porque yo creo que cómo se puede ver el desborde popular, yo no lo vi tanto sobre lo que propone, sino su legado, porque ahí justo cuando habla de, por ejemplo, la cultura, ¿no? Como creo que en Lima existía mucho esta tradición aristocrática, ¿no? Es más, en el evento de Choledad se hablaba de que antes de las migraciones, de Lima perdón, de las regiones o de provincia de Lima, Perú se entendía o se veía afuera como un país indígena, porque gran parte de la población de Perú era, era indígena como personas que, hablan de lenguas, bueno, creo que lo entienden más desde una perspectiva que hablan lenguas originarias. Entonces, y de hecho, algo que me gusta del libro, bueno, algo que no me gusta y me gusta, es que no tiene fuentes bibliográficas. Si te das cuenta, no cita a nadie. O sea, cita la IEP nada más. Si pues Matos Mar O sea, pensó, escribió y ahí muere. Sí. O sea, ahí muere el libro. Pero, o sea, claro, no menciona como que en la IEP investigamos este. Pero igual cabe decir que es de la época de la IEP, en la que la IEP era un instituto más serio, mucho más serio de lo que era ahora, porque tenía... Era tan serio que no citaba. O sea, a nivel académico me parece que sí, la IEP, en esa época sí era un instituto serio. Claro, o sea, no era tan falta pues, en esa época, pero ahorita sí. Un poquito sí. Pero, por ejemplo, cuando habla eso de indigenismos o nuevas racionalidades y toda la mesa, hacen mesas sobre diálogos, sobre ¿Sí? nuevas racionalidades o sobre indigenismos y todos en la mesa son blancos.
como en el PUC. Lol. Eso lo hacen un montón de veces desde la IEP. Pero en fin, Eh, ya sobre lo urbano. Ya, que cuando se habla, pero cuando llegan las migraciones a Lima, me justo, es que sí, en realidad sí lo quería ligar con lo de la pobreza, porque decir, por ejemplo, uno siempre dice, hay distintos pitucos, como pueden ser, como los que mencionas hace un rato, San Isidro, Miraflores, Barranco, en Molina, pero si uno habla quizá desde que existen distritos donde donde abunda la precariedad económica, como que la gente se araña, o dice, ¿cómo va a decir eso? Que suena despectivo, suena clasista, pero en realidad, cuando se habla de cómo se dio la expansión de Lima, o sea, Lima no se expande de manera planificada, se expande a través de barriadas. Y las barriadas, que es algo que habla, por ejemplo, Matos Mar, pero toca muy por encima. Yo creo que, por ejemplo, algo que no me gustó mucho, que igual es un ensayo, no es un estudio académico, aunque igual para la época los ensayos eran estudios académicos. o sea, igual No, yo no son diría académicos, que. sino No, o sea, investigaciones, perdón. quiero mucho los ensayos, ¿ya? O sea, cualquiera que me hable más de los ensayos va a recibir No, una los cachetada. ensayos son rollos, los ensayos no son ciencias, los ensayos son solamente así para bajar una son No, al reflexivos. pincho, mano, al pincho. No, Tienen su valor. tiene un valor de generar cierto pensamiento crítico, pero no genera un conocimiento, digamos, real, en un sentido de que Empírico. no usa datos. Empírico. A mí me parece que sí, a mí me parece que es importante que se usen datos y que tenga, o sea, tampoco decir tesis, porque me parece que las tesis son bien aburridas. Y la mayoría de personas ni siquiera leen las tesis enteras, simplemente saltan hasta dan objetivos, marco teórico y se van de frente a resultados. Nadie lee nunca, cómo se hizo el método de recolección de datos. Pero no, lo que quiero decir es que Lima se expande a través de barriadas, o sea, se van a las zonas, digamos, los arenales, y ahí empiezan a construirse. Fue un proceso violento, porque la Lima oficial, la Lima criolla, no permitía que la gente pase, y habla mucho de que justamente hubo un proceso casi como que se apiadan quizá, no sé si es que la Lima criolla, pero ya le dan la oportunidad de autoorganizarse. Creo que podríamos ir en orden. Ya, bueno, vamos en orden. Ya, vamos en orden. Tú quieres iniciar por la introducción. No, o sea, la introducción no, porque ya dijimos de que simplemente plantea la idea central del libro. Legado andino y patria criolla. Una Sí. nación inconclusa. Ya, a ver, ¿qué es la...? A ver, tú inicia y yo voy a ir leyendo lo que he anotado. Ya. Esta parte es como una vista general de la historia del Perú, desde la conquista, y menciona cómo, lo cual es un dato muy curioso, ¿no? Pero cómo en la época de la colonia sí había como que cierta articulación económica entre las distintas regiones, o sea, sí era como que funcional. Yo diría que es porque en la colonia las autoridades del momento, el Estado de ese momento, sí tenía, o sea, sí tenía como que motivos, o sea, sí estaba dentro de sus intereses poder manejar a la población, ¿no? Incluyendo a la población andina, la población indígena en general, eh, para, claro, ¿no? Para su beneficio económico, o sea, yo creo que ese es el motivo por el que existía esa articulación. De ahí, bueno, habla de la colonización, obviamente cultural, ¿no? En cómo la alta cultura indígena es puesta de lado y se centra en lo europeo. Creo que ahí puedes hablar tú más de la colonización, yo no sé demasiado de ese tema. Algo que acá me gustó fue eso. Mira, justo, porque no sé, hay gente que cree que Perú es un país racista, y me sorprende esa hueá. Me sorprende esa burbuja y esa estupidez de las personas, pero en fin, justo, es que creo que como yo leí parte del laberinto de la Cholet y el libro de Calderón, me han servido mucho para darme cuenta que estos dos textos se nutren mucho de este texto, y justo habla de que, a pesar de que Perú siempre ha sido desde la colonia un país sumamente racista, nunca existió leyes, digamos, que discriminen directamente al indígena, también el discurso de decir indígena, poblaciones originarias, ¡Nadie te va a funar! no lo sabe, la gente es jodida, la gente es bien así de... Sigue continuando más. El punto es que
justo aquí, en esta parte dice, ¿no? Las políticas pro indigenista tuvo pretensiones de tutelaje, más no de realización democrática de la nación. O sea, nunca, y justo de esto se habla más adelante cuando habla de este proyecto de Estado-Nación, de que nunca se le buscó a las poblaciones indígenas insertarlas como pobladores del Perú. Pues tú también eres peruano, es más como tú eres un indígena y vives en el Perú y tienes tu cultura y todo lo que tú quieras, pero no eres como, no es una de nosotros, así, más o menos lo que decían los criollos, los aristócratas. Entonces, a mí me parece interesante hacer, primero que esto da como a pie a esta. ¿Tú consideras que usar la palabra marginalización es aceptada? Me da O miedo que sea, me... creo que decir marginalizado se entiende de que alguien más lo está marginalizando, así que no sé por qué eso sería un insulto. No sé, quizás es desempoderante, yo qué sé. La verdad es que es como la muerte del autor. Ahí es otro tema que no puedo hablar, porque acá la señorita no quiere que me vaya a bajar, como dice, en baje de George. Como dice, me termino yendo, igual que por me termino yendo por otros lados. Lo que quiero decir es que si hubo un proceso de marginalización que después se dará cuenta y que, o sea, terminará desembocando en el desborde. De hecho, me gusta mucho que hable este concepto que es el desborde, porque yo lo veo como una copa, o sea, el Perú es como una copa, ¿no? Y ahí está, digamos, es cuando dicen, para ti qué es ser peruano? ¿Es una pregunta real? No, es una pregunta esa retórica que yo me voy a responder solo. No hay nada más peruano que comer ceviche con Inca Cola, por ejemplo. Y a ver, yo me voy a ir a Puno y voy a comer mi ceviche con Inca Cola, ¿no? Y no se puede. O sea, me parece que ser peruano muchas veces nace desde esta idea de que es ser peruano en la costa, particularmente que es ser peruano estando en Lima. Porque creo que, por ejemplo, ¿qué dirá una persona de una comunidad guajún sobre para esa persona qué significa ser peruano es muy distinta a la de una persona que vive en La Molina o una persona que vive en Ayacucho? ¿Y eso es por qué? Porque se ha intentado crear una idea de peruano que parte desde Lima, ¿no? Desde la visión de peruano limeño, o el limeño peruano, del peruano limeño. Entonces, a mí me parece importante eso porque después, o sea, esas narrativas identitarias no engloban a todos los peruanos en sí, sino simplemente a los peruanos de la élite, a los aristócratas, a los criollos limeños. Eso me recuerda que, igual esto de la colonización y el mestizaje, o sea, me parece que, o sea, porque el mestizaje al final es un intento de borrar lo indígena, creo yo. O bueno, o en algunos casos, bueno, en la época colonial, algunas personas indígenas se ponían como mestizos en los registros porque así no tenían que hacer ciertas cosas como el trabajo, ¿cómo se llamaba? El trabajo obligatorio que... No, Yanaco es otra cosa. ¿Estás presionando el botón? No. Ya, porque el botón es para mutear. Si yo presiono, no me están escuchando ahorita. Pero que lo presiono de nuevo y me están escuchando de nuevo. No me acuerdo cómo se llamaba. Ya. El tributo indígena, pues Ya. ya, a eso me refiero. Esto, así que, o sea, sí, podía ser como una estrategia de defensa, pero sobre todo diría que al menos a nivel estatal, como que este discurso de todos somos mestizos, así es un intento de un poco borrar o blanquear, ¿no? Dicen, todos somos cholos. Más o menos. Ya, eso. El cholo. Igual el concepto de cholo se empieza. Bueno, en realidad sigue siendo O sea, porque siempre el concepto de cholo se usa cuando justo se dan estas migraciones de provincia de Lima. Entonces dicen, esos cholos creen que están en su chacra, nos dicen los aristócratas o dicen los limeños. Porque no siguen sin vernos como parte de, no sin vernos, porque yo no sé si soy, yo no puedo considerar, yo no soy de provincia. Entonces, ¿Qué contestas a la pregunta del censo cuando te preguntan por... yo que soy, yo le contestaría, la verdad es que no he visto yo diría otro, creo, otro. ¿Sí? ¿Qué dirías tú, San? Sí, porque como mi apellido es asiático, me voy a lavar las manos y diría, soy tu Sam, señorita. Konnichiwa. Esta parte de la página 26 donde dice que los conquistadores toleraron, o sea, y cito, los conquistadores toleraron esta resistencia cultural en tanto no representara una amenaza para su sistema de gobierno, fue algo así como un pacto mudo y una sorda oposición. Yo también lo subrayé. Mira. ¡Oh! Pensamos igual. Esa neurona autista Por eso activada. Bien, ¿ah? Por eso tenemos un podcast. Sí, yo también lo he subrayado.
Y perdón. es un poco similar la actitud que ahora, que describe más adelante, ¿no? Pero ya eso lo hablaremos más adelante. De ahí, esta parte de la página 30, donde habla de la Constitución de 1920, donde se otorgan ciertos derechos, ¿no? La jornada de 8 horas, el respeto a las tierras comunales, el respeto a la raza indígena, así lo dice acá. Eh, y, o sea, me parece interesante, porque siento que Matos Mar lo plantea como que no, esto fue como que un paso, o sea, se ha cumplido la voluntad popular. Y, o sea, sí, en parte, pero me parece que tendría que recalcar más que, o sea, ya, o sea, cuando estas cosas pasan suele ser un tema de contención, pues. Eh, Sí, de, como ceden un poco, pero sí, nunca ceden todo. de ahí, esto, ¿no? Esto que dice de las políticas proindigenistas y lo que tú decías de tutelaje, que yo creo que es interesante porque, o sea, al final nunca se traducía en una participación política real de parte de los pueblos indígenas, y como ahora, ¿no? Que sí se... ¿Qué? No, es que ese tema del tutelaje, nunca entiende un texto que se llama La Nación, el orden tutelar, que justo él habla de que en el Perú, más que un tema de, ¿cómo le dice Quijano? En este contexto de la herencia colonial, él habla de el orden tutelar. Ay, no, no siempre habla de la herencia colonial. Ya, no hablemos de No, eso. no habla de la O herencia. sea, no, habla de la herencia colonial para quejarse de los que hablan de la herencia. Sí, Ya, bueno, ya, entonces, o sea, porque es lo que se pide ahora, ¿no? Con el tema de, por ejemplo, la consulta previa, ¿no? O sea, que literalmente los pueblos indígenas tengan capacidad de decisión en las cuestiones estatales. O sea, eso al final no se garantizaba. De ahí se empieza a hablar de los partidos de masas, que eran, bueno, una novedad, el APRA, el Partido Comunista Peruano, el Partido Socialista Peruano. eh, y igual, bueno, esta es la sucia parte donde decimos, o al menos, no sé si tú me apañas en esto, a pero ver, voy a ser Andrei, te voy a que bueno, apañar. después de todo, mi tendencia es más anarquista, así que claro, ¿no? O sea, veo más esos partidos como un intento de apropiarse de la herramienta que es el Estado, lo cual estaría bien si es que funcionara, pero ya, bueno, opinión personal. De ahí, Si quieres esto... saber más de partidos, hay una autora anarquista que es muy buena, de Simone Bales, se llama Simone West, creo que se apellida, pero no sé cómo se pronuncia Bales, pero que se la papea a Simone de Beauvoir, cuando Simone dice, no hay, no, lo que dice Sartre sobre el ser y la libertad, y Simone le dice, ¿cómo se nota que tú nunca has pasado hambre? Así no hay nada más. O sea, el ser humano está condenado a ser libre, no hay nada mayor, no hay peso mayor que estar condenado a la libertad, le dice Simón de Beauvoir, y Simón B le dice, a ti nunca te ha faltado pan, ¿verdad? ya, Sí, ya lo pasas. basada esa tía. De ahí, bueno, esto es más descriptivo, porque, o sea, diría que en este capítulo primero ya pone el terreno, ¿no? Sí, Entonces ya la colonización, el racismo, donde la cultura indígena es menospreciada, esto... Ah, esta donde dice que al obrero se le trata con benevolencia aristocrática me parece interesante, pero ya eso es aparte de eso, un dato extra. me parece que el primer capítulo más que nada sirve como para dar un Sí, contexto de todo lo que pasó desde la independencia sí. hasta 1950, 1948, y habla de cómo o sea, ha habido un cambio en las relaciones de poder. El poder en sí del Estado pasa de los españoles a la aristocracia limeña. Y ya, ese es todo el gran cambio. O sea, han habido unos pequeños cambios, han cedido una serie de libertades, de derechos, pero sigue sin haber esa cohesión social dentro del Perú, no hay mucha movilidad social dentro del Perú, no hay un sentido de identidad, ni de patriotismo, ni esta cuestión del Estado-Nación en el Perú. Y justo cuando viene el desborde popular, y esto lo va a abordar en la segunda parte que es el nuevo rostro del Perú, es porque todo o sea, claro, ya no somos el virreinato del Perú, ahora somos la República Independiente de Perú, pero digamos que ese es el rostro que tiene Perú, que tiene el país, ¿no? Porque por dentro seguimos siendo básicamente lo mismo, ¿sí? Las dinámicas sociales y de poder no han cambiado casi nada. De hecho, una novela muy buena de Vallejo es El Tungsteno, que es una novela corta, son 100 páginas más o menos. Habla justo de cómo, o sea, habla de la Mining Society, que es una compañía minera, se mete al Colca y empieza a hablar, a hacer minería.
y la ves de los protagonistas de todo el Valle de Colca, ¿no? Y hay una comunidad indígena que desaparece, que son los Zora. Es una referencia a la Legend of Zelda. Porque en la Legend of Zelda hay una población, hay una raza que son los Zora. Entonces, y justo habla de cómo ellos como que son, también querían ayudar a la mina, ¿cómo se mueren todos? Y habla justo también del Yanaconaje, que el Yanaconaje es esto que implementa Leguía, que es él pone el servicio como que tenían, o sea, a partir de los 18 años, por un año, unos 6 meses creo, tienes que ir a hacer servicio comunitario, digamos, trabajar en Ah, hacer pistas, ya. hacer minas. Pero, y si no cumples, la policía puede ir a buscarte y hacerte cumplir. Y eso es como creo que, bueno, en la novela dicen que eso es Yanaconaje, y era muy descriptivo porque eran unos jóvenes indígenas que tenían DNI, porque literalmente es una comunidad que está abandonada por el Estado, que sobrevive por sus medios, y viene la policía y se lleva a dos jóvenes que no habían hecho su servicio comunitario, y desde su pueblo se los llevan caminando un día entero hacia donde está la plaza municipal, y te narran cómo los golpeaban en el camino. Hay momentos en los que te habla de cómo cómo del dolor, o sea, estaban tan ensimismados en trance o en shock que se hacían la caca encima. O sea, esa parte me parece brutal y me parece buenísima. Y en realidad lo que habla ahí en esa escena es la policía, que es el brazo armado del Estado, aprovechándose de personas que son indígenas, o que pertenecen a una comunidad rural. Y ya pues, o sea, y por la brutalidad de los hechos, uno podría decir, eso pasó quizá en la época de la conquista, ¿no? Donde literalmente se hacían debates sobre si el ser americano es un ser humano o es un salvaje. Pero no, es algo que pasa en la época republicana y se pasa en la década, en el siglo XX. Entonces me parece que es una gran novela que justo habla de que a pesar, este rostro es una máscara porque en realidad las dinámicas sociales o de poder dentro de Perú no han cambiado en casi nada. De esta independencia y la formación de esta republiqueta, como diría Churata. Un saludo a mis amigos de la Jayu. Ya me salí. ¿Ya te saliste? No, me retirado momentáneamente. ¿Te has dado unas vacaciones? Hasta que dejen de hablar de Churata. Más o menos. Ya, sí te entiendo. Igual ya la Churata Te me parece entiendo, te que entiendo. tiene ideas chéveres. Ya, o sea, ya, sí, lo que dijiste por dos, básicamente. O sea, en el circuito oficial no estaba incluido el mundo andino, en el circuito oficial de la economía, dirigido por la burguesía. Eh, entonces, por eso el Estado se ocupaba con mucho desgano de las áreas rurales y las personas que se dedicaban a la agricultura, los campesinos. Entonces, o sea, sí, existía pues bueno, los terratenientes, todo eso, todo el tema de las haciendas, seguía existiendo, tenían cierto poder en el Congreso, me parece. Sí, tienen poder político. Eso también lo Estaban ven en el aliados con, tungsteno. En el tungsteno claro, también hablan de que había gente. O sea, tenían la Mining Society, ajá, que sí y de la Mining Society hablaba con el alcalde, y del alcalde hablaban la gente que tenía poder en el pueblo. O sea, es una gran novela, es muy corta, son 100 páginas. La verdad es que Vallejo siempre se habla mucho de Trilce, los heraldos negros, de poemas humanos, pero yo creo que sus escritos en prosa también son muy buenos. O sea, el Tungsteno, Paco Yun, que hay otro que había leído, que no me acuerdo, que también. O sea, es muy bueno. Vallejo es un indigenista vanguardista. No, no es vanguardista, es vanguardista y es indigenista. entonces diría que el capitalismo básicamente subordina, bueno, el capitalismo sí subordina otras formaciones económicas, el gamonalismo en este caso. De ahí, eh, Sí, silencio. silencio, sí. Bueno, menciono cómo las poblaciones empiezan a movilizarse más porque habla de un primer desborde por Ese, el intento de recuperación de tierras. eh, y bueno, o sea, todo esto medio se detiene o empieza a tener otro rumbo con el gobierno militar de Velasco. eh, y el autor menciona, ¿no? De que las... O sea, fue una revolución vertical, básicamente. O sea, no lo dice con esas palabras, pero es la misma idea, ¿no? De que, o sea, como que las... O sea, el proceso fue vertical, autoritario y burocrático. Eso lo dice en la página 39. Yo diría que siempre va a ser así en cualquier cosa en la que el Estado esté metido. O bueno,
de una u otra forma, ¿no? O sea, sí, claro, se puede como que amañar, no sé, diría yo. O sea, yo diría que, mira, que en este capítulo sí queda claro la intención de que hay que ajustar el capitalismo en vez de como que eliminarlo. Y bueno, y mezclar los dos legados, el legado esto indígena y el legado hispano, eh, al momento de aplicar nuevas reformas, ya que las actuales son insuficientes y ya. Eso diría que es la primera parte. La segunda. Y cuando habla en la ¿Quieres empezar? segunda, es cuando ya habla de las migraciones Sí. de... ¿Tú dices provincias o regiones? Actualmente se dice regiones, ¿no? O sea, idealmente se debe decir regiones, pero me parece que... yo digo regiones porque a mí me llega cuando en el colegio tenía compañeros que eran solamente racistas y decían, o sea, usaban conceptos como palabras como provinciano como si fuera un insulto. Entonces, como yo quería hacer la distinción con esos huevones, yo nunca, yo decía, no decía provinciano, pero decía, oh, pero si Lima también es provincia, vivimos en la provincia de Lima. Decía, no, pero es distinto, entonces, por eso digo regiones, igual cuando se publicó este libro de trabajar con el concepto de provincias, pero igual, ¿no? Habla de las migraciones de las regiones a Lima, y esto justo habla de la formación de una nueva identidad o de un nuevo... Bueno, a mí me parece que lo que dice Matos Mar es muy optimista y demasiado esperanzador, porque al final lo que habla de que se creará un diálogo entre las élites Envejeció mal. o sea, envejeció mal. O sea, su análisis de cómo se dio... El primer capítulo me parece muy bueno, porque me parece que es un resumen bastante sencillo, pero no por ser sencillo, incompleto, de todos los procesos que se dieron, a todo lo que aconteció desde la independencia hasta la actualidad. Bueno, hasta la década de 50 por ahí. Pero después, cuando habla de las dinámicas, creo que lo ve con unos ojos que son demasiado inocentes. Cuando ve que la gente se organiza. O sea, sí me parece que la gente se organiza entre ellos, pero le dicen que, hablan de que, por ejemplo, no me acuerdo bien, porque la verdad es que yo leí hace 2 meses. No, 2 meses no, un mes más o menos terminé de leerlo. Y no tomé notas, solo subrayé. Es que no me gusta tomar notas. Vaya que allá en las regiones se opta por un tipo de vida más comunal, más ¿no? Más comunal, donde se apoya mucho el uno con el otro. Y a cambio la gente, acá en Lima, yo creo que, o sea, no sé si lo segundo es verdad, pero sé que lo primero, no, perdón, lo primero es verdad porque nunca he vivido en, en las regiones, pero sé que acá en Lima sí la gente es muy individualista, muy grosera también. Yo me acuerdo una vez viajé y yo estornudé y me dijeron salud. Y acá en la calle Salud. nunca me he dicho, cuando estornudo me dice salud. O te saludan una vez cuando iba a Tarapoto, siempre que entraba me saludaban. O cuando entraba en la tienda saludaban. Y acá nadie te saluda. ¿Qué vas a comprar? ¿Qué vas a comprar? Creo que te quieren botar de la tienda. Pero no sé, me gustó, me parece que es interesante cómo habla de estos nuevos procesos que se dan a nivel económico, por ejemplo, del, del, de la economía informal, ¿no? Como dice, cómo la gente busca, digamos, recursearse, pero creo que lo veo de una manera demasiado esperanzadora, es como cuando dicen, a mí me parece que es como cuando dicen que, por ejemplo, los Rapis o los Uber son sus propios jefes, cuando Ah, en eso es realidad son tonto. trabajadores precarizados que no tienen derecho. O sea, sí entiendo que quizá, o sea, es una forma de autogestión quizá, no No los creo, están literalmente trabajando por una empresa. no, yo no hablo de los rapis, sino de Ah, los trabajadores informales que surgen, o la informalidad que es nueva que surge a razón de las migraciones. Digo que sí es una forma de, digamos, ¿cómo se llama esta? De emprendimiento, pero que también, no sé, es que es complicado hacer todo este análisis de la economía informal, de la economía formal, porque al final de cuentas, como dijimos en el primer capítulo del podcast, el 70% del país trabaja de manera informal. E informal, de manera informal se trabaja de muchas maneras, ¿no? Desde vendedores ambulantes o trabajadores que sacan... Me parece que los que sacan presión por honorario también son informales. ¿así? Porque no están en planilla. Ya. Bueno, sí es una forma de informalidad. Sí. Entonces, pero no sé, ¿tú qué piensas? Eh, ok, primero empieza hablando de cómo el hecho de que pasáramos más al, o sea, un modelo totalmente extractivo, agroexportación,
Del tema minero no habla mucho, pero sí menciona de que los empresarios mineros empezaron a tener más relevancia. Eh, o sea, todos estos rubros no generan tanto trabajo como podrían generar, por ejemplo, la industrialización que se detuvo. Eh, entonces, naturalmente, hay más desempleo, ¿no? Y nos quedamos con este ejército industrial de reserva perpetuamente en reserva, porque no es necesario para para el funcionamiento de la economía, para el circuito oficial de la economía. Yo diría que más que una incapacidad del Estado, es el hecho de que, es este hecho de que realmente no es necesario para No, cómo funciona. no hay un interés del Estado. Es que, no, o sea, claro, no hay interés, pero no diría como, o sea, pero diría que, claro, no, o sea, más bien yo no diría que el Estado funciona mal, yo diría que o sea, si entendemos el Estado como la herramienta de la clase dominante, o sea, funciona a la perfección, o sea, se asegura de que los bancos estén bien, de que las mineras trabajen lo mejor posible, o sea, claro, o sea, en realidad está funcionando a la perfección para lo que es su objetivo, ¿no? Más o menos, eso también lo dice en la página 54, cuando No habla, lo dice. más o menos, en la 54, dice, las nuevas clases dominantes cuya hegemonía es disputada por tres segmentos, el narcotráfico, el capital privado asociado al Estado y el capital transnacional, es indiferente ante toda visión nacional de nuestro desarrollo, solo pretende usar al Estado o para acceder a fortunas familiares o para satisfacer la exigencia y pretensiones del capital internacional. Y después en la 55, en ese párrafo, en el primer párrafo que se comparte con el 54, dice, el deseo de lucrar a costa del Estado es tan fuerte que la competencia empresarial lleva a producir argollas y grupos de control que convierte el peculado y el soborno en forma de corriente de gestión. Igual yo creo que acá Matos Mar tiene una visión del Estado en plan medio paternalista, ¿no? Un poco. O sea, que cualquier persona que esté a favor del Estado va a tener esa visión. Por eso digo reformista. Ya, por eso digo que es reformista. Y, o sea, de nuevo, no dice, o sea, lo que yo te digo es que yo creo que el carácter del Estado es lo que es, ¿no? O sea, favorecer a la clase dominante. No creo que lo estén usando. O sea, porque esto de usar al Estado es como, no, o sea, el Estado es esta cosa que sí funcionaría si no lo estuvieran usando. No, está funcionando, está cumpliendo su propósito. Eso es lo que yo trato de decir. Esto... Bueno, de ahí, o sea, una idea anterior que quería mencionar era esto de que... espérate. No, ay, carajo, me perdí. Podemos hablar sobre el proceso de urbanización, si quieres. Espérate, aún no. Porque esta parte me parece la más interesante del libro, honestamente. ¿Lo que vas a decir? Ah. No, o sea, toda la sección 2 en general. Bueno, al final, me parece interesante que señalen, ¿no? De que, o sea, de que también las clases dominantes cambian, ¿no? Y pasan a ser los propietarios del IM, de mineras, los operadores financieros, las bancas, y como todas estas son cosas muy relacionadas al mercado exterior, a posicionar a Perú dentro de este capitalismo global, de una forma que no necesariamente va a ser beneficiosa para quienes viven en el país, en el sentido de que, de nuevo, ¿no? O sea, lo que se exporta como que, o sea, simplemente se va, o sea, pasa menos, pues, o sea, da menos trabajo porque pasa menos por lo nacional, ¿entiendes? En vez de que se... Ah, como cuando hacen eso de, te venden duraznos que se cultivan en México, Claro, sí, pero exacto. se procesan en Taiwán. Claro, no sé, o sea, nada se procesa acá, entonces obviamente no va a haber trabajo, ¿no? O sea, se moviliza menos. Y esto es, bueno, Matos Mar dice que es por la falta de proyecto, ¿no? Y ahí es donde viene esto del egoísmo de ciertas clases altas. O sea, que básicamente, o es porque, claro, egoísmo, desinterés. Blue Lock. Dijiste egoísmo. Hay un anime manga que se llama Blue Lock que siempre hablan de egoísmo. Búsquelo. Esto... Es una referencia. Yo estoy con él. Si no fuese por ese manga, no hubiese salido vivo de Crisol, la verdad. Puta madre. Bueno, ya. Entonces... Perdí la idea. Ya, el punto es que... Ya, ese es el punto. El punto es que, claro, ¿no? O sea, no pasa por procesamiento aquí, se genera menos trabajo.
Obviamente a un empresario que gana todo, o sea, que gana su fortuna, De la es, exportación, de la exportación, no va a tener mucho interés en el desarrollo nacional. de la industria. Sí, y ahí es donde menciona lo del individualismo y la falta de proyecto de nación. O sea, no sé, es que siento que Matos Mar, o sea, una de sus principales conclusiones va a ser que no son nacionalistas. O sea, si fueran nacionalistas les importaría hacer eso a los empresarios o a una clase dirigente, pero no sé, yo no creo que debería existir una clase dirigente, así que ahí entro en contraposición. Después, o una clase dirigente, claro, no sé, que no sean las amplias mayorías. Que Después, sean las amplias mayoría. o sea, no creo en una clase dirigente que no sean las amplias mayorías. Ah, ya. Ya. Entonces, me parece interesante cuando habla del narcotráfico porque básicamente sigue esta misma lógica, ¿no? Y menciona de que estos nuevos grupos económicos ya no intentan, ¿no? Insertarse en como en la sociedad oficial estatal. O sea, no hay un intento de vida comunitaria, sino que, o sea, pragmatismo exagerado, ¿no? O sea, y menciona que el chantaje, la corrupción y la presión violenta es parte de eso, ¿no? Yo diría que ahora que vemos más mafias y así, o sea, es parte del mismo fenómeno, ¿no? Un ultra individual. Él mismo lo llama un ultra individualismo, ¿no? En la página 56. De ahí, bueno, o sea, crisis en todas partes, ¿no? Económica, la centralización. No hemos hablado mucho, pero en este libro comentan, ¿no? O sea, cómo se fue dando la centralización de Lima. O sea, la centralización burocrática en Lima, poco a poco. Y económica también. O sea, entre todos. Claro, en todos los sentidos. Lima ostenta hoy, en la actualidad, el 30% de la población del Perú. Y justo, algo que me gusta mucho es que trabaja con datos de los censos. Ya, eso es bueno. Habla de cómo, en un principio, digamos, el área rural abarcaba más del 80% de la población. Y 5 años después, Lima ostenta el 40% de población. Y así va subiendo o sea, va subiendo la densidad poblacional y la densidad poblacional y la población en general de Lima, porque se va dando este proceso de centralización. Porque justo yo creo que va de la mano con esta idea de que nunca se da este desarrollo de industrias, porque por ejemplo hay países que iniciaron siendo exportadores y terminaron siendo países industriales. También habla de eso, de que nunca hubo medidas proteccionistas en Perú, lo cual obviamente desfavoreció a la industria. Y yo sí sé que en Estados Unidos y en otros países que sí están industrializados siempre pasaron siempre por ha habido proteccionista. Patear la escalera, que es de un economista chino, coreano, Han se llamaba, que habla de cómo o sea, cuando se hace este proceso de industrialización, el Estado lo primero que hace, ¡pum!, medidas proteccionistas para que se fluya el producto nacional, ¿no? Y cuando ya se genera este oligopolio de países industrializados, ¿no? Que son Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, ellos hacen ya la escalera con la que ellos subieron, que sería este método de medidas proteccionistas, la patean y ya si un país quiere, digamos, Perú quiere volverse país industrializado, tenemos que seguir siendo básicamente el Fondo Monetario Internacional, porque para hacer industrializarse es un proyecto que se necesita fondos y quien da esos fondos es el FMI. El FMI dice, ya, tú sigues siendo tu huevada de exportar te exporta espárragos y ya en 50 años, con suerte, de huevas industrial. Pero señor, Estados Unidos no, hijito, yo no te estoy hablando huevadas, ya tú me caso nomás, le dice el Fondo Monetario Internacional. Y ya, pues no nos queda otra más que apechugar, hermano. Pero un país que justo rompió esta regla fue Corea. Ya, sí. Corea dijo, tú también sigues siendo y Corea, no me jodas, hermano, yo voy a hacer industria aunque te duela. Y ayuda, ¿a quién le pide ayuda? A la URSS, ¿no? Y al final los traiciona, creo. Sí, todos unos basados los coreanos. Sí, dramas. Y bueno. Vean K-Pop Demon Hunter. ¿Lo has visto? No, pero mis amigas la han visto y dicen que les ha gustado mucho. Veanla en coreano o en inglés, pero no en español. Bueno, entonces esta falta de empleo crea dos circuitos económicos. El oficial, que sigue siendo el mismo, ¿no? El comercio, producción, transporte. O sea, que están amparados por la ley y se relacionan, ¿no? Sea con dar servicios al Estado o los sectores económicos que mencionamos antes. Y la contestataria, ¿no? Que son actividades no registradas y empresas no registradas que naturalmente se saltan las trabas, los impuestos y todo eso. Y bueno, contestatario porque sí desafía la lógica del control estatal. O sea,
escapa un poco al monopolio estatal. Pero al final sí es un intento de supervivencia, ¿no? Más que de lucha directa, supongo. O sea, sí puedes decir que es resistencia, ¿no? O sea, resistencia necesaria, ¿no? O sea, A no para no morir de morir. hambre. Sí, supervivencia al final. Eh, entonces, bueno, se desarticulan los sindicatos como los conocemos, pero surgen asociaciones de vendedores informales que sobre todo defienden su derecho a poder trabajar sin que las autoridades los intervengan y algunos servicios básicos, pero creo que no mucho. Después empiezan a proliferar más empresas del sector contestatario, los cuales tienen las características de uso intensivo de mano de obra, utilización del trabajo familiar, ser muy flexibles, que una misma persona cumpla muchos roles. Eh, eh, Destaca el papel de las mujeres, ya que Así. pueden, sí, es flexible con ser ama de casa, lo cual, de nuevo, la doble jornada femenina, o sea, tampoco es que sea súper bueno. Chambean de mamás y chambean de cualquier otra cosa. De hecho, eso justo se ve, igual, hay un momento en el que habla de que estas economías, nuevas economías que surgen, emergentes, tienen que ser de carácter más familiar, ¿no? Porque Claro. tienes tu tío, tu hijo. Pero en realidad muchas empresas privadas, hacen lo mismo, ¿no? Contratan a su primo, contratan a Ah, su, mira, son buen, como buen. Nepo Babies, ¿no? Como lo Saca TV. ¿Sabes qué Saca TV? Es un podcast que, bueno, o sea, dicen las malas lenguas, tengo que decirlo así, porque si no puede caer una denuncia, que uno de los dueños, uno de los papás de los representantes, de los que salen en el podcast, dicen las malas lenguas, que usa eso para llevar plata. Yara. Yo no podría afirmar eso, porque tiene plata el señor. Yo no podría afirmar eso porque no lo sé, pero dicen los rumores el chimichimi. Un saludo, no voy a mandar saludos a Catherine, porque la verdad es que no me parece bacán ni me parece gracioso. Pero justo es como, también esto de que habla de que estas economías emergentes de, no es que funcionan, o sea, ¿cómo dijiste tú que va muy de la mano con cuestiones de mujeres? Porque creo que muchas veces los trabajadores ambulantes también son mujeres, no son mamitas, que están viendo desayuno en la mañana, que ven huevo con Ah, o sea, dormís. bueno, lo que dice acá es que puedes como que, o sea, da esto compatibilidad con ser ama de casa, ¿no? Porque sea, o sea, es como si ponte que tienes papá, mamá e hijo. Y papá trabaja, digamos, no sé, un trabajo, no sé, obrero, ponte, en una construcción. No puedes llevar al niño a una construcción, pero en cambio si la mamá se dedica Claro. a vender huevo de codorniz, a hacer desayunos, se la lleva a la hija para que la apoye y puede estar cuidando. O sea, hace como, digo, matar a dos pájaros de un tiro. Y hay mucha gente que se le agarra con la mamá y dice, ¿cómo vas a hacer eso? Y me parece que no, si tiene Claro, esta sí es señora, porque estúpido. obviamente, ¿tú crees que a la señora le gusta tener a su hija acostado, exponiéndole en la calle, en vez de que su hija esté estudiando en una escuela? No, no le gusta, pero no le queda de otra, que la va a dejar sola en su casa, donde puede entrar a alguien y le puede robar. No sé, o sea, la gente vive en una burbuja a veces, a mí me llega. Pero esa parte me gustó, pero igual justo, yo también resalté esa parte, supongo. Es la de acá, mira. Es lo que ella dijo de. Es que Ah, hay sí, sí, sí. partes que sí, o sea, valen la pena. O sea, ella la resalta y yo lo resalto, porque son partes que son buenas. La verdad es que el ensayo es bueno. Sí, sí. Yo le puse un 4 en Goodreads. Verdad, lo tengo que poner en. Yo uso de Storygraph. Es la misma huevada. Es la misma huevada. No, en el suyo se puede poner medias estrellas. Se puede poner 4,5, 3,5. En Goodreads no te deja poner estrellas, solo te deja estrellas enteras. Mira. Y un punto para Destroy. Sí. Eh, Me parece interesante esta parte donde dice que el acceso a crédito es un problema, lo cual, o sea, supongo que ahí viene de nuevo esto, o no es que como que si chambeas lo suficiente vas a sí o sí lograrlo en el capitalismo, ya que vienen cosas como, o sea, barreras como el acceso a crédito. Eso lo menciona en la página 62. De ahí me parece interesante pensar de que para sobrevivir este sector de trabajadores tuvo que asalariar a otros trabajadores. Y bueno, ya, o sea, lo que viene con la consecuente extracción de plusvalía, eh, para esto, ¿no? Y eso lo digo porque pienso como que los empresarios de Gamarra, que probablemente muchos empezaron como empresas familiares así, ahora
tienen de asalariados a, no sé, inmigrantes venezolanos. Entonces como que uno se pone a pensar, o sea, ¿cómo hubiera sido el desarrollo no sé, de la clase trabajadora peruana si hubieran habido cooperativas, ¿no? En vez de emprendimientos con lógicas más empresariales de asalariados. No Ah, sé, es sí, puede ser. pensando. De ahí eh, acá habla de las organizaciones gremiales de defensa de trabajadores informales. Ah, ya, en la última parte del 60, de la página 63. Sí. Y que continúa. Sí, sí, yo también marqué esa parte. Y pues, y básicamente el Estado no le queda otra que tolerar el desborde porque no puede hacer, o sea, No, no puede no, porque reprimir. genuinamente no puede contenerlo. O No sea, yo puede. diría que esto sí es un tema de que no hay la capacidad para contener, y tampoco están dispuestos a crear empleos de otra forma, así que, o sea, literalmente es como, lo tienes que dejar ahí. Es como, por ejemplo, justo aquí va de la mano con el tema de los procesos de urbanización. Porque Lima, con estas migraciones, se expande de manera horizontal, porque son, la gente, los migrantes se van a los arenales y allí empiezan a construir, digamos que sin permisos municipales. Entonces, y la gente, y no es como que hubo unas, pero son cientos, miles de familias que vienen, y el Estado no puede venir a votarte a todas las personas. Entonces, ellos, aunque lo intentaron, ¿no? O Porque sea, es que claro, sí, sí, fue un sí. proceso violento, pero al final, no lo lograron y ya las personas se terminaron quedando ahí. Y justo, ¿hubo temblor? No, me parece que era No, no. temblor. Justo habla de que al principio, muchos de los distritos que tenemos hoy en día, como el Agustino, por ejemplo, nacen de barriadas. Igual, justo el tema, justo leyendo, no me acuerdo si era el deseo ilegal o qué ciudad es esta, habla que el concepto de barriadas, igual, o sea, barriada, pueblo joven, asentamiento humano, es lo mismo. Yo me rayaba mucho la cabeza pensé, ¿cuál es la diferencia? Y en realidad no es lo mismo. Y que justo esto de que ahora Lima se expanda a través de barriadas, sirve para darle una nueva identidad al Perú, en un sentido de Ah, que claro. Lima, perdón, el Perú antes de esas migraciones se considera un país indígena porque la mayoría de población, que era la población rural, para los estándares de esa época, igual me parece que seguramente había muchos más habitantes que eran, que hablaban una lengua originaria que español. Este, entonces en esa época Perú era un país indígena, pero con las masivas migraciones, se empiezan a crear estos nuevos distritos, bueno, esas barreras que después proceden a convertirse en distritos, y o sea, mira, hay gente que me puede tirar hate y me puede llamar de esencialista, pero a mí me gusta ver las cosas como, no como ideales, o podría ser, o hay un par de casos de excepciones, no, la forma en la que se estructuró el Perú, y esta es la realidad, mucha gente de la población que vive en, en áreas rurales o que son migrantes, viven en poblaciones de precariedad económica o de pobreza, porque al final a mí me parece que decirle precariedad económica a la pobreza es como maquillarlo, porque pobreza suena feo, entonces mejor decir precariedad económica. Entonces, justo, y es como cuando te estaba diciendo, ¿no? Que al decir que hay distritos burgueses o de clase alta, como La Molina, y que incluso en La Molina hay zonas que son aún más de clase alta, que son la planicie, por ejemplo, también hay distritos que buena parte de la población, incluso acá lo menciona, que hay distritos que son pobres, porque son distritos pobres porque nacen de barriadas, y las barriadas en las barriadas viven personas que son de, viven en precariedad económica. Ay, me costó mucho decir eso, te lo juro, siento que, por decir que, es que siento que la gente se araña, No, no, fíjate. ¿cómo vas a decir que la gente que vive en barriadas es pobre? Pero, o sea, O sea, yo diría que eso es objetivamente incorrecto, porque ya no. ya no se usa barriadas, luego se usa asentamiento humano, o cómo. Ah, bueno. Ya, no, olvídalo, ya entendí que te refieres, olvídalo. Está bien, no. Porque, o sea, realmente, incluso en esa época, ¿no? Son lugares que tienen sus casas materiales precarios, pero no tienen iluminación, no tienen desagüe, no tienen acceso a derechos básicos, y obviamente es una tragedia, ¿no? Y le da una identidad que es como, que es la de la pobreza.
igual, creo que, es que, ¿sabes por qué? Creo que ese discurso de la pobreza se tiende a entender mal porque al final es muchas veces, ¿no?, la lucha contra el pobre y no la lucha contra la pobreza. Claro. Entonces, justo el otro día estaba hablando con unos compañeros y creo que tiene que ver, ¿no? Al final estos, por ejemplo, una olla común, lo ideal sería que las ollas comunes aparezcan, se queden unos Claro, sí, años sí, y sí. después desaparezcan. Porque las ollas comunes surgen para luchar problemas de alimentación, de anemia, y el problema tiene que desaparecer, no puede estar ahí 20 años y seguir, el asentamiento humano sigue teniendo niños con anemia. Es el Estado que dice, ya te doy tu sangrecita y ya no juegan. O sea, así no funcionan las cosas. O no deberían, o así funcionan, pero no deberían funcionar así. Entonces, hay un problema en cómo se ve el problema en sí mismo. Ya, sí, es interesante. O sea, ya pasamos a la 3. O sea, solo quería notar de que, o sea, menciona la proliferación de como que sectas católicas y protestantes como una y bueno, y como una muestra de informalidad, apropiación y más, mientras que Sendero Luminoso es como una muestra de informalidad política. O sea, esta lógica de como que ignorar al Estado y seguir es un poco su propio rumbo. Eh, ya, eso para terminar el 2, pero entrando a lo que estaba diciendo Nick en el 3, pues claro, no, o sea, de nuevo, la lógica de como que, o sea, sí, efectivamente las personas, de ahí creo que tendríamos que anotar de que en realidad, o sea, tú vives en San Luis, yo vivo en Surquillo, o sea, Mira, acá habla de que San Luis es un distrito pobre, por si acaso. En el libro que es distrito clase media baja. Y yo me acuerdo que lo vi y dije, te aplaudo. no me aplaudas, pero o sea, me parece que este tema de, por ejemplo, cuando uno quiere hablar de un tema, es como cuando dije, ¿no? Hablar de ingeniería. Déjalo ahí, No, déjalo ahí, déjalo ahí, no sigas. pero ni siquiera me dejan argumentar, porque yo creo que es como, para hablar de un tema, no necesariamente tienes que, o sea, sí es importante vivirlo, pero también es importante estudiarlo, porque cuando uno lo habla simplemente de las vivencias, se genera cierto sesgo, y cuando se habla también simplemente de la teoría, también se genera cierto Ya está sesgo. bien, está bien. Yo lo mencionaba para clarificar de que, o sea, sí, en esta sección al menos estamos hablando de una realidad que no conocemos directamente. Eh, o sea, que podemos Sí, conocer por libros y por conocidos nuestros, ajá. pero no, o sea, no es algo directo y por eso, o sea, si hay errores, es genuinamente por eso. Eh, y ya, o sea, básicamente lo que dice es que las personas que formaron barriadas empezaron a solucionar sus problemas por su cuenta porque el Estado no respondía. Y esto llevó a crear, o sea, de todo, ¿no? Colegios, servicios de salud y demás, viviendas, naturalmente. Habla, por ejemplo, también de ese sentido de cooperatividad, por Claro, ejemplo, que no reciprocidad. existe en distritos burgueses como San Isidro, como en Miraflores, cosa que en distritos que originalmente fueron barrios sí hay, porque está ese sentido de cooperativa, pues de ayuda mutua, como dice Kropotnik, la ayuda mutua. O sea, ay, ¿tú has visto esa congresista huevona que habla de que ahí en los distritos más alejados, que no son más alejados, o distritos, no hay estado? Ya, hablando de eso, no lo vi, pero hablando de eso, o sea, yo diría que el libro como que trata bastante las inversiones, o sea, el hecho de que como que, o sea, se invierte, ¿no? O sea, el Perú antes era más rural y ahora se vuelve más urbano, o sea, para esta década, los 80. Eh, había más personas viviendo en los distritos como que no, tradicionales de Lima y luego pasaron a vivir en los nuevos distritos de Lima. Así que, claro, el libro se trata de, o sea, todos estos cambios que son bastante, no diría profundos, o sea, profundos, pero también polarizantes. O sea, literalmente cambios de 180 grados. Eh, bueno, describe cómo varias costumbres andinas pasan, ¿no? O sea, tienen un nuevo contexto urbano y se mantienen, o sea, no es como que las personas se asimilan de forma pasiva. Mira, Eh, a complemento de lo que tú me decías, yo tengo una compañera hace años que era de Ayacucho y ella vive en San Martín de Porres por la Uni. Y justo en la zona que ella vive, era una zona en la que muchos migrantes de Ayacucho venían y se hospedaban en esa zona. Entonces, una vez al año tienen, o sea, allá en Ayacucho tienen sus fiestas patronales. No son fiestas patronales, sino son sus fiestas por fechas específicas. Y esas fechas, así como se celebran en Ayacucho, también las celebran allá en la zona en la que viven.
O sea, Ya, bajan sí, sí, a... sí. Estas tradiciones me parece chévere porque todavía las mantienen vivas, ¿no? Claro. Ahora en la urbe. Y menciona esto como, o sea, los clubes, las asociaciones, las fiestas folclóricas, las reuniones familiares son los que mantienen como que los lazos sociales fuertes y permite mayor organización, protección contra, o sea, en caso de que el Estado quiera intervenir y demás. Curiosamente una vez el profesor Calderón, que hemos citado mucho en este episodio, Es muy buen urbanista, de verdad. Es un profesor ya, déjame. grosero. Esto. Yo no- Eh, o sea, mencionó de que, o sea, algo que ha notado es que mientras más incrementa la presencia del Estado en los distritos que se formaron en barriadas, más disminuye como que esta organización social, lo cual es una discusión más amplia, creo, pero eh, ya, lo dejo ahí porque me parece un dato interesante. Después, bueno, habla de también cómo los sectores medios y altos, o sea, más de tradicional, o sea, distritos tradicionales empiezan también a asimilar, por ejemplo, la música chicha, algunas costumbres andinas, habla también de cómo, o sea, las disputas por las playas, el origen de los microbuses, Como en Azumari. claro, la... A mí, por ejemplo, algo que me gustó mucho es cuando habla de que la chicha, y habla de otro género que no me acuerdo, no, no me acuerdo qué era, pero, por ejemplo, la chicha, Matos Mar la considera un género urbano, y me pareció muy interesante porque cuando se habla de género urbano, se habla mucho, por ejemplo, de reggaetón, o de trap, o de rap, pero no se tiene en consideración, que son más que nada géneros, bueno, a excepción de reggaetón, aunque bueno, el reggaetón también se ha, no sé si instrumentalizado, bueno, sí instrumentalizado, pero también se ha, yanquisificado, ¿Sí? ¿Tú porque crees? No, sí, los ¿no? Sí, sí, principales tiene sentido. reggaetoneros hacen contratos con discográficas extranjeras, Ya, ya. y a mí me parece que, o sea, no voy a hablar de Daddy Yankee porque Daddy Yankee es hot, pero Bad Bunny, por ejemplo, a mí no me parece, es un debate aparte, ¿no? Pero, por ejemplo, me parece mucho es cómo aborda el género urbano como un género musical que nace en la urbe, pero igual a mí me parece que es como que muy soso porque casi todos los géneros musicales nacen en la urbe. El rock, No, no sé si casi todos, pero, o sea, el rock, por los que ejemplo, escuchamos principalmente en la radio. Ah, también ya, habla de cómo los medios de comunicación se expanden y cómo muchos empiezan a tocar, ¿no? O sea, música chicha, o sea, sí, claro, ¿no? O sea, la dominación cultural ya también cambia de lado, ¿no? Esa es otra inversión que se ve en el libro. eso es chévere, la verdad es que es un buen libro. ¿Qué más falta decir? Eh, o sea, quiero que tú hables de la última parte, pero antes yo quería decir que primero que la forma en la que Lima se terminó expandiendo es también porque Lima, mientras se construía, o sea, tanto cuando se construyó, cuando se fundó, como los años posteriores, nunca se pensó como que o sea, como que habría migraciones, lo cual da risa considerando el nivel de centralización que se le Pero puso a Lima. O ¿tú sea, crees que no da nunca risa, se sino que, pensó? ¿O ¿ah? tú crees? ¿Tú crees No, es que lo dice. pero, no sé, yo creo que sí se pensó, pero lo ignoraron. Claro, no a eso me refiero. Porque O sea, claro, se les pudo haber ocurrido en una mesa conversando, ¿no? Pero oye, en algún momento van a venir, ¿no? Los de provincia. Sí, pero ya será para el presidente de turno que lo arregle, ¿no? ya, sí, probablemente. Es que de nuevo tampoco están en sus intereses, ¿no? O sea, probablemente no querrían ni siquiera que ocurriera. Después, o sea, habla un poco de. Bueno, esta parte de la página 90 donde habla de seguir con la lógica de la pasividad campesina y buscar benevolencia asistencial y paternalista. O sea, yo creo que es un poco. Creo que ahí se fue Yara, la verdad. Yo diría que. O sea, a menos que se esté intentando tener el puesto directamente en el Estado, cualquier cosa en la que intentemos pedirle algo de buena gana es buscar benevolencia estatal. Así que no diría que es algo característico de sectores que vienen del campo. Eh, de ahí, bueno, más como pregunta plantearlo de cómo, o sea, si a lo mejor sería, o sea, si lo mejor tal vez sería tener estos medios administrativos o de producción para poder seguir administrando la vida, como, o sea, las soluciones que se encontraron, ¿no? Para los problemas que se tenían. O sea, hubiera sido mejor pedir como que la intervención del Estado o que el Estado dé los medios para que lo pudieran seguir administrando por su cuenta. No sé, o sea, es una pregunta que quería plantear. Eh, ahora te habla de la última parte.
La última parte es que es un resumen de todo, o sea, habla de que ya, ahora, o sea, ya nos pone en de que, en un contexto de que, ok, el Perú oficial ha fracasado, este rostro de que ha impuesto la aristocracia limeña por tantos años desde la independencia hasta más hasta las migraciones, ha fallado, el desborde está dando sus consecuencias porque justamente, bueno, yo creo que lo veo mucho desde el aspecto, desde el aspecto cultural. O sea, creo que, o sea, de la cultura y de la economía emergente, que es la informal. Y justo habla de que ahora esta es la oportunidad del Estado para generar un diálogo y crear un nuevo, no un nuevo, pero sí un rostro ya real donde de verdad se toma en consideración no solamente a Lima, sino también a todo el Perú. Y me parece que es importante, me parece igual que es muy optimista porque esto se escribió en el 84 y seguimos sin ese rostro, se sigue habiendo marginalización hacia la gente de provincia o de las regiones, Lima sigue siendo, o sea, para la época, ¿cuánto era? 1 millón, ¿no? 2 millones de habitantes que había en Lima, ahora hay 10 millones de habitantes, de 33 o 34 que hay en el Perú, o sea, no me parece que lo que haya dicho Matomar haya, o sea, creo que su diagnóstico y fue demasiado optimista. Yo no sé si decir optimista. O sea, yo creo que este tipo de libro era como para persuadir en todo caso a la clase política de esa época o a las clases medias para que empiecen cierta movilización para poder entrar en el Estado y hacer los cambios necesarios. Eh, Creo que por la forma, o sea, por la forma en la que Perú está insertado en el capitalismo global, por la forma en la que ya piensan las clases altas por tradición, eh, o sea, simplemente como que apelar a que cambien de dirección no tiene caso. Eh, y animar a las clases medias, o sea, también diría que no tiene caso, pero por el tema de que, o sea, no van a tener los medios necesarios para poder formar un partido político es carísimo. O sea, por ejemplo, ya empezando por ahí. Así que, uh, sí, yo diría que el intento de reformismo a través de apelar es un grito al vacío. ¿Algo para cerrar? Estoy leyendo lo que dice Calderón sobre... Justo en este libro tiene... hay una parte en la que habla del desborde popular, que es en la página 140. Y mira, le dedica le tira caca. 2 párrafos nada más. No, de hecho... O sea, no, esta vez no le tiro. En la clase sí le... Sí, sí, o sea, pero habla de tipo... Va a tomar... Sí, tan algo. En realidad no. Pero bueno, ya lo si quieren y después justo en clase le tiramos basura. Pero, o sea, sí, no le tiene... Oye, pero en todos sus trabajos lo cita. Seguramente lo cita para humillarlo. Sí. Lo cual no me sorprende, pero lo cita Nugent y no lo humilla Nugent, así que está bien. A Nugent lo respeta. Sí, a Nugent lo respeta. No compartirá ideas con Nugent, pero lo respeta intelectualmente. Mira, la interpretación de Matos disuelve la vieja ilustración criolla y la identidad nacional y cuestiona las estructuras institucionales del Estado-Nación. El cuestionamiento de la legitimidad estatal debería llevar a un diálogo con las masas en desborde para favorecer la verdadera integración de las instituciones emergentes. Que es justo lo que dije. Que busca este diálogo, pero el diálogo no se pide, es como cuando piden una mesa de diálogo en la FUNS, la mesa de diálogo tú la sacas del escritorio, de la oficina, de que está en poder, la pones afuera en la plaza y ahí te pones a dialogar frente a todos, porque todo el mundo, porque estos diálogos para mí no deberían ser en el Congreso, por ejemplo, porque ya, sí sería bueno. Es totalmente desvirtuado. ¿Cuánta gente ha dicho quemen el Congreso? ¿Quién nunca ha dicho quemen el Congreso, para empezar? Todo el mundo ha querido que ese lugar se queme por lo menos una vez. Entonces, también me parece que esto se debería dar en Plaza de Armas, y que sea televisado, ¿no? Porque tiene que ser un lugar que todos podamos acceder. ¿Tú conoces entrar al Congreso? No. A mí tampoco. Nunca conocí a nadie que entre al Congreso. Yo conocí a algunos, pero han estado como en programas random de debate, no sé. Sí. Pero sí, buen punto, o sea, no sé, yo diría que más bien la conversación debería ser entre toda la clase trabajadora. Y no tiene caso apelar a la burocracia, pero bueno, soy yo. Pero soy atorrante. Toda la clase trabajadora es complicada. O sea, no, o sea, también tenemos que incluir o sea, cuando hablamos de la clase trabajadora, hablaríamos de una clase que está, por lo menos en el Perú, muy dispersa, porque
Sí, yo creo que ahí está el reto, más bien, pero me parece que lo que habla de como que asociaciones de, o sea, los tipos de asociaciones y clubes que se formaron en esa época hubieran podido ser un buen inicio. Habría que ver qué tan vigentes están. O sea, sí sigue habiendo asociaciones de trabajadores ambulantes, me parece, pero Sí, sí, claro, sí, en la sí, sí. Victoria y en... O sea, yo creo que más bien como que muestra cierto horizonte de posibilidad. Yo, bueno, diverjo, ¿no? O sea, yo creo que debería haber ido más por ahí el tema de dónde debería estar el espacio de diálogo, pero, o sea, normal, ¿no? O Sí, sea entiendo por dónde va, y creo que normal. debió apelar tal vez a un más diálogo entre los migrantes, o sea, que ya había un diálogo, pero es que se organicen políticamente hablando entre ellos y después recién buscar el diálogo con el Estado, pero no optó tanto. Mira, justo tengo mi separador de la IEP. Se juro que fue sin intención, porque ya está acá adentro. Sí, quizá Patrocinado por ley, ojalá. que nos patrocine. No, porque la IEP no nos va a patrocinar ni a balas, que nos patrocine un chifita. Yo quisiera un chifa, dice, hay que patrocinar estos patas y hacemos Es como, oye, por acá está el chifa de este pata que a mí no me cae, que es el de Cholomena. ¿Así? Sí, pero cuando está buscando Google Maps, por aquí está el Fumanchu, que es el nombre de ¿Así? su chifa. No Sí, sé. y es un chifa así caro, y si no es un chifa criollo, porque no, tú te compras un chaufa y hay un chaufa con palta, o sea, no es chaufa, es chaufa, Ya, ya, ya. Chaufa chaufa, al cuadrado. chaufa de autor, así se dice. ¿Así? Por eso no estupidez, ya decir chaufa de autor. Es chaufa, que no sea chaufa entonces, porque chaufa es chaufa, pero bueno, yo puedo decirlo porque soy tu Sam. Entonces yo tengo tengo mi paz acá en mi billetera de Tuzán, entonces puedo criticar la comida china. Yo como Tuzán me siento ofendido de que le hagan chaufa que no sabe a chaufa. Bueno, Pero ya, no tengo nada más que decir. yo tampoco. Lean el libro. Disculpen nuestro. Ya, el siguiente capítulo sí va a estar organizado. Creo que dije eso en el capítulo anterior, pero esta vez sí. ¿Qué va a ser el siguiente capítulo, Silvana? Vamos. No sé, tenemos que decidirlo. Porque justo dijimos porque nosotros dijimos que sería o de Julio Calderón o de Julio Kotler, porque iba a ser el capítulo Y no fue de ninguno. Y solo hablamos un poco de Julio Calderón, pero ni siquiera, el texto ni siquiera es de Julio Calderón. Hablamos de alguien a quien Julio Calderón odia, no odia, pero no respeta tanto intelecto. O sea, sí lo respetan, pero le trae caca, pe. O sea, la verdad. Dicen que la mayor forma de respeto es la burla, así que será. Ya tendremos que pensarlo, no te puedo dar una respuesta ahorita. Podremos leer Léalo. Este lo tenemos los dos. Lo pensé. Firmados por el profesor. Mira, acá está la firma. Igual la firma de ella es más bonita. Sí. Porque ella le dice, María quería para mi querida. Yo he llevado 2 cursos con él. Tú has llevado uno. No, sí. Pero no llevaría a otro. Yo a Calderón para mí es un buen profe. Sí, para mí es un buen profe. Es eso nada más. La verdad bien frío ese tío, pero ya. Chao, nos vamos. Hasta el próximo Gracias. mes. No. Sí, porque ya es 24, creo 23 de agosto, así que... Ya hay que grabar la siguiente semana, ¿te parece? ¿De qué? Hay que pensarlo, ya. Bueno, chao. Y ahí lean este libro porque es muy bueno, es de cuento de la criada, no como 1984 que es aburridazo ese libro. Bye. Ya, chao.